Bueno, esta es la imagen que hemos elegido para el póster anunciador de la exposición. Responde a una obra temprana de Rafael Moneo, una obra que quizás no es ni de lejos de las más conocidas de él, pero que apunta a algunas de las cuestiones de las que hemos hablado antes sobre el uso de la luz en la arquitectura de Rafael Moneo. Es una imagen de un tragaluz, es una imagen realizada en un contrapicado total, de tal manera que si no has estado en el edificio cuesta trabajo identificar exactamente qué es lo que es. Ese interrogante es lo que me interesó más de la fotografía, es decir, confundir un poco al espectador. Además, tiene estos recortes, estos recortables que los niños del colegio han colgado ahí y que le dan un aire entre surrealista y juguetón, y a mí me parecía que le iba bien al trabajo. Es una imagen que, bueno, pasando el tiempo ha ido ganando, a mi juicio, sobre otras que a lo mejor pues discutiría más yo mismo ahora. Esta sería una imagen en picado, justamente desde arriba hasta abajo, una toma casi como cae la luz cenitalmente, ¿no? Es la biblioteca de la Universidad de Deusto y estamos viendo un poco la parte de la biblioteca que está enterrada debajo del suelo. Este edificio tiene 2, 3 pisos, 4 pisos tal vez por arriba, pero hay 4 que están enterrados. Entonces esto respondería un poco a esa visión de lo que está por debajo del suelo. Y como quiera que las paredes, algunas paredes son absolutamente curvas, lo que se produce es una sensación de sinfín, no tiene límites, como que no hay costuras, no hay algo que... Y eso hace que la imagen nos equivoque, nos engañe un poco. Es como si fuese casi una imagen un poco abstracta, que uno no sabe si está viendo un túnel hacia adelante o hacia abajo, ¿no? Es un poco la historia de esta fotografía. El Centro de Arte y Naturaleza del CEDAN, de Huesca, es un centro curioso. Aquí Rafael Moneo, si vais o si lo conocéis, el CEDAN tiene una fachada curvada, va haciendo una serie de curvas. Él dice que era una especie de reflejo de los mayos de Riglos, que son esas montañas tan particulares que hay en esa zona de Huesca. Y luego el interior, pues de alguna manera también se convierte en una especie de serpiente en la que se pueden colgar obras para exponer o hacer trabajos, pero que por sí misma a mí me parece que ya formaba una fotografía francamente extraña en términos de lo que sería una sala de exposiciones o algo por el estilo, ¿no? El Cursal se ha fotografiado tanto que realmente encontrar una fotografía que sea novedosa es difícil. Aquí el juego del arquitecto era colocar unos bloques con este pavés acristalado que recordaban un poco a lo que son los bloques de piedra que se suelen colocar en los acantilados o en las playas. Incluso, bueno, yo trabajé un poco con la idea de esa ruptura que está ahí. No diré qué fotografías creo yo que le gustaban más al arquitecto y cuáles no le gustaban tanto. Esto me permitís que forme parte de mi cosa. Esto es el Auditori de Barcelona. El Auditori de Barcelona es probablemente el edificio que me resultó más difícil de fotografiar de toda la serie. Y de hecho, bueno, esta fotografía no está mal, pero no creo que tenga las fotografías que me gustaría tener de ese edificio. Bien sea porque, bueno, pues no estuve inspirado en las veces que fui, o bien sea porque el edificio en sí mismo es difícil. Moneo tiene una serie de particularidades en algunas de las cosas que hace, esas bandas que coloca a menudo por los sitios, que hacen muy difícil fotografiar. Este es el Thyssen, el Museo Thyssen, y bueno, me costó mucho trabajo, sobre todo conseguir que no hubiese gente, porque me dieron permiso para fotografiar, pero no cuando estaba el edificio vacío, sino que ahí había gente continuamente. Y bueno, aquí quise jugar un poco con, pues ya lo veis, creo que se explica por sí mismo, es decir, es una composición muy lineal, muy geométrica, en la que al final pues hay un cuadro pequeñito que de alguna manera concentra las miradas, ¿no? Es un poco el juego. La Casa de Cultura de Don Benito es un edificio extraño, a mí me parece extraño. Aquí hay, por ejemplo, las persianitas, las persianas de las ventanas, que son las mismas, aquí se adivinan un poco las sombras, que son las mismas que del Thyssen, pero no tienen, esto me lo dijo algún arquitecto después, no tienen las mismas medidas.
Entonces esto hace que la sensación es diferente. Y luego en el edificio, pues alguien en las mesas de lectura había puesto grafitis y cosas así, me pareció que debían formar parte de la imagen. La maternidad de O'Donnell nunca me dieron permiso para entrar, pero no me lo concedieron. Se intentó varias veces, pero no me lo dieron. Entonces tuve que fotografiarla desde fuera. Y elegí el ángulo del edificio, donde no está la entrada, es un poco la trasera, pero que con ese chapeado que por ahí le da un aspecto como metálico general, no sé si propio o impropio de un edificio hospitalario. No lo sé. Las bodegas Chivite en Arizano tampoco son fáciles de fotografiar. En este caso elegí esas escaleras que van, aquí a ninguna parte, y las sombras de los árboles, porque está inserto en una zona natural y pensé que esa naturaleza debía estar presente de alguna manera en la imagen. Aquí sí os voy a hacer una confesión. Viendo esta imagen, Rafael Moneo me dijo que esto es Atocha, pero yo aquí tengo poco que ver. Me dijo, porque, esto es la estación, sabéis cómo es, las palmeras estas que hay por allí, las plantas, y claro, él hizo obra más arquitectónica un poco más allá, en el repartidor, etc. Y aquí no tanto, aquí utilizó lo que había del edificio. Yo le dije que un arquitecto no es solo alguien que hace edificios, sino también alguien que crea espacios, ¿vale? Que en la creación de espacios sí que él había tenido mucho que ver. No quiero que le convenciese. Archivo General de Navarra, Pamplona, me subí arriba del todo y elegí una especie de construcción que habían hecho ahí con pladur y tableros, que realmente tampoco forma parte del edificio, pero es que lo que les he dicho antes es verdad, yo no soy un fotógrafo de arquitectura ni quería serlo, entonces lo que hice fue pasearme por estos sitios y ver qué cosas, qué aspectos me interesaban más. Y a mí esto me interesaba más que otras cosas que son muy notables del edificio. Es decir, que normalmente la fotografía de arquitectura lo que tiende es a presentar el edificio de la forma más favorable al arquitecto. A mí esto me da igual, con todo el respeto al señor Moneo, pero como fotógrafo, yo tengo mis propios caminos de creación, y si eso me obliga a subirme un poco a las barbas de un autor tan potente como Rafael Moneo, pues ¿qué le vamos a hacer? Es decir, que forma parte del juego, ¿no? Al fin y al cabo, esto lo pueden hacer todos ustedes, o podéis hacer todos vosotros, si vais allí con una cámara. ¿Por qué yo no? Es decir, este es un auditorio que está en el antiguo Centro Lilla, en Barcelona, y que es está como flotante, está como muy etéreo. Entonces, esa fue un poco la idea que manejé para hacer la fotografía. Es decir, que incluso los efectos de luz casi le restan materialidad al edificio, flota todavía más. En el texto explico algunas de las cosas que comenté antes. Aquí, en el caso del Ayuntamiento de Logroño, hay muchas más fotografías, pero finalmente me quedé con esta escultura, que está en el exterior, y la ventana. Como es blanco y negro, no podemos apreciar un poco la textura y el color, sobre todo, del edificio. Si lo conocéis, pues habréis visto que es muy particular, muy sutil, tiene unos matices francamente bonitos. Pero me quedé con ese detalle que le da un aire, por un lado, moderno, y por otro lado antiguo, porque ese personaje es como de otra época, ¿no? Hay como una especie de anacronismo latente ahí todo el tiempo. Esta es la primera fotografía que hice del trabajo, toda la serie. Esta es la primera, la iglesia de Jesús en San Sebastián. Esta cruz se ha fotografiado por activa y por pasiva miles de veces. Yo creo que todo fotógrafo que ha llegado ahí la ha fotografiado alguna vez, y en este caso pues me lo dijo él. Y efectivamente la clave que yo quise manejar es esa secuencia de cables de los cuales penden todas las lámparas que no se ven. Y detrás esa cruz que es absolutamente irregular, pero que marca un espacio a la vez grande y a la vez reducido. Parece un trabajo, quizás es el primero que vi en serio del arquitecto, y me gustó, realmente me gustó mucho. Van Quinter también resultó difícil de fotografiar. Aquí el trabajo del arquitecto a mí me gustó mucho.
No sé si la fotografía no hace justicia tampoco a lo que es el edificio, pero quizás sí que hace a las características abstractas que tiene el interior del edificio, que se acerca mucho a lo abstracto. Entonces hay pinturas de Palazuelo, hay una serie de espacios que generan lo que casi parecen cuadros abstractos, y me dejé llevar un poco en esa dirección. En la reforma del Banco de España, las críticas que se le hicieron a Rafael Moneo a menudo fueron la de que seguía demasiado las pautas del edificio antiguo. Y bueno, realmente es así. Solamente cambiaría que esta especie de medallones que hay ahí con un rostro, aquí son modernos, esquematizados, mientras que en la parte antigua del edificio pues son como unos medallones de época con esculturas propias de esa época. Entonces, bueno, jugué un poco con esa historia. Hay una variante de esta imagen que finalmente, como hay que poner una solo, pues no pude poner, pero en la que hay sombras de la gente que pasa, que sería de los pocos detalles personales que hay en el trabajo. La Real Casa de Misericordia de Tudela es una imagen que quiere ser un poco alegórica, ¿no? Es decir, ahí se recoge la vida cuando está ahí al final, en las etapas finales de la vida. La nube que pasa remite a esa idea de fugacidad, de tránsito, de pasar, que en definitiva es la vida, ¿no? Es lo que hay. En el caso del Museo de Arte Romano, hice muchas fotografías de esas arcadas que todos habéis visto alguna vez, que bueno, constituye una de las obras más importantes de Moneo. Pero aquí, en este caso, estos dos descabezados que había y el juego de luces, a mí me inspiró más. Y me pasó algo parecido aquí, en el Museo Nacional del Prado. Él me señaló como una de las imágenes del trabajo que le gustaba más. Bueno, es más canónica, pero fijaos que estas tres en realidad, son imágenes casi escultóricas, más que del edificio, más que de la arquitectura, ¿no? Pero bueno, insisto que esto forma parte de mis prerrogativas como fotógrafo. Y esta es una imagen un poco distinta de todas las demás, porque aquí utilizamos una fotografía que yo había hecho ya 10 o 15 años antes, de la Fundación Miró de Palma de Mallorca. Este es uno de los, vamos a ver, entre comillas, muñecos o seres que ponía Miró. La fotografía, Moneo lo expresó muy bien. Dijo, bueno, esto que veis aquí, esta entrada de luz que veis aquí, realmente no es algo que yo quisiera hacer adrede, eso es un accidente. Es decir, ahí, por alguna cosa del rollo de película, porque todavía eran los tiempos de fotografía química, pues algo se estropeó y hubo una entrada de luz ahí que parece un rayo de luz que entra desde fuera. Normalmente, decía Ansel Adams, uno de los ilustres de la fotografía, que una fotografía nunca es un accidente, es un concepto. Eso está muy bien como expresión de un deseo, pero hay algunas veces en las que un accidente juega a favor del fotógrafo, y este es uno de esos casos. Entonces, el rayo accidente sirve para unir el muro de la fundación, el ser de Miró y el árbol. Eso es lo que reúne los tres ingredientes y le da sentido como obra aislada. Bueno, son unas poquitas notas que a lo mejor os sirven. Es peligroso, lo que acabo de hacer es peligroso, porque os condicionará seguramente ahora a la hora de mirar las cosas, pero por otro lado pues os da también elementos para que el juicio que hagáis sea más, tenga más base, ¿vale? Bien, pues, muchas gracias. No sé si quieres.